10:17. Muy buenos días en este domingo veraniego, aunque estamos en otoño, estábamos fuera de línea. Ha sido en la mayor parte del país un clima cálido, pero que esa calidez se manifieste también en el corazón de cada uno de los presentes y de los que posteriormente escuchen esto. Hoy, 10 de noviembre, penúltimo vez de este año 2024 que Dios, el Padre, nuestro Creador, nos ha concedido irlo y viviendo con todo lo que en experiencia y en aprendizaje se nos ha dado, a través de las vicisitudes, de los buenos momentos, de los quebrantos de salud, tantas cosas que nos han estado sucediendo y todo lleva a un objetivo, ¿no? El objetivo eh, que el Padre ha marcado como destino dentro de una ley evolutiva y de conocimiento es la unificación. A través de ese objetivo, a través de esas profecías, a través de esa doctrina tan hermosa que estamos estudiando y que la llevamos los domingos como una práctica, ejercicio espiritual en conocimiento para poder proyectarla y vivirla en la vida, este mundo, nos hace saber que todavía faltan muchas cosas que la humanidad está proyectando en su presente a un futuro no muy prometedor, que hay rumores de guerra, hay enfermedades todavía, hambrunas, el clima está muy variante, hay muchos acontecimientos dados, a pesar de que el hombre dentro de su ciencia ha desarrollado como un torbellino fuerte el conocimiento, pero no ha logrado sostener un ámbito de paz, de salud, de bienestar, de armonía como el Padre lo pide. Hay fatiga, hay desesperanza muchas veces, pero con esa palabra el Padre nos invita a la unificación para abominar la guerra, para arrojar de nuestro corazón el odio, el rencor. Y esta es la era, nos dice, en que el hombre tiene que empezar una vida de restauración y de reconstrucción, pero no solamente en teoría. Todo esto se está abriendo, se está diversificando. Tenemos un gran prodigio que el Padre le concedió al hombre de descubrir las redes de comunicación por medio del Internet. Y ahí estamos viendo que también se pregona dentro de sus alturas de conocimiento, sus peldaños, ya la espiritualidad. Este es el fundamento para la humanidad, esta enseñanza para nosotros. Y como tal, Esperanza Quirós nos viene a compartir un tema extraído de diferentes fragmentos, de diferentes tomos, de los 12 tomos que son los libros de vida verdadera, cátedras que se dieron por miles durante 84 años y que se lograron rescatar estas que componen 366 enseñanzas y que a la postre en este grupo los ponentes que sí han tomado la responsabilidad de formar temas, compendios y compartirlos para que se dé a la difusión y a la tarea de que venga esa restauración, esa reconstrucción, esa regeneración que tanto necesitamos para que las nuevas generaciones se sustenten porque vemos cada día no evolución, sino estancamiento y muchas veces hasta involución en el comportamiento humano. Pues bien, muchas gracias, Esperancita. Te voy a ceder el micrófono, la línea, para que con la plegaria, el minuto de silencio, para unificarnos en sentimiento y en pensamiento, esperando que todos nos preparemos en una meditación profunda para entender esto y participar el que así lo desee
en participación general en el análisis de este tema. Encarnados y desencarnados tomemos luz, que por los presentes alcancen los ausentes un fraternal abrazo a todos los que posteriormente escuchen estos enlaces y a los que se han estado dando a la tarea de escuchar el llamado que les hice personal para poder sostener este grupo con sus donaciones y poder continuar adelante. Pues bien, muchas gracias y muchas bendiciones. Adelante, Esperanza, cierro mi micrófono, línea abierta para ti. Y gracias de antemano por tu trabajo. No te escuchamos porque tienes tu micrófono cerrado. Adelante, por favor. Vamos abriéndolo. En esta hermosa y bendita mañana tenemos la honrosa y amorosa oportunidad de recibir una más de las hermosas enseñanzas de nuestro Padre. Él ha preparado para este desayuno un manjar exquisito para quien ama profundamente su querido pueblo. Hoy nos deleitará con un tema que le inquieta, que sus hijos se apliquen y atiendan con todo su corazón. Lleva por nombre la unificación. Les pido por favor que con todo fervor solicitemos a nuestro Padre la concentración en este momento y seamos tierra preparada para este cultivo y el producto sea en nuestros espíritus una radiante luz llena de amor, disciplina y humildad. También los invito para que envueltos en su infinito amor, oremos por nuestros hermanos que viven terribles momentos en medio de guerras sin sentido y sí, hambre, miseria, dolor, angustia, muerte y mucha violencia. Que pidamos también por nuestros hermanos ancianos olvidados en las ruinas de lo que fueron sus ciudades, por los niños huérfanos y sin familia, por todos los soldados que sufren el dolor de ser el conducto de quienes exterminan a sus compatriotas o vecinos, amigos, familiares y todo porque tienen que obedecer órdenes. Es una tarea pendiente sensibilizar a nuestro corazón y amar a nuestra hermana humanidad. Hagamos una sincera y amorosa oración que nos guíe hasta la dulzura del amor de nuestro Padre y nos permita entender de una manera muy completa su enseñanza de este día, lo que tenemos que hacer. Benditos sean, tenemos un momento de un minuto para hacer ese enlace maravilloso con nuestro Padre. Inspiremos el suficiente aire por nuestra nariz para que podamos sentirnos acompasados con él. La unificación. Todavía faltan los últimos combates con sus amarguras y los últimos torbellinos. Falta aún que todas las fuerzas se agiten y los átomos se remuevan en un caos para que después de todo ello venga un letargo, una fatiga, una tristeza y un hastío que aparenten la muerte. Y esa será la hora
en que se escuche en lo sublime de las conciencias el eco vibrante de un clarín que desde el más allá les anuncie que el reino de la vida y de la paz se acerca entre los hombres de buena voluntad. Y ante esa voz, los muertos resucitarán derramando lágrimas de arrepentimiento, y a ellos recibirá el Padre como a los hijos pródigos, cansados por la gran jornada y fatigados por la gran lucha para sellar sus espíritus con el ósculo de amor. Desde ese día, el hombre abominará la guerra, arrojará de su corazón el odio y el rencor, perseguirá el pecado y comenzará una vida de restauración y de reconstrucción. Muchos se sentirán inspirados por una luz que antes no contemplaron y se levantarán a crear un mundo de paz. Les confié estos 3 últimos años de mi comunicación a través de los portavoces para que meditaran y comprendieran su responsabilidad, para que salgan de su rutina y dejen que su espíritu dé pasos de adelanto. Pero muchos de ustedes han permanecido dormidos y se encuentran faltos de comprensión y de elevación. ¿Por qué, Israel, no has dedicado al estudio y análisis de la vasta enseñanza que te he entregado? Los ciegos no han contemplado aún la luz. A los paralíticos no les has sabido sanar para que no les has sabido sanar para que me sigan. Y las multitudes se confunden y se preguntan si habrán encontrado el verdadero camino. Date cuenta, pueblo, de la gran misión que el Padre te ha confiado desde el instante de tu creación. ¿No sabes si el último tiempo en que vengas a morar en la tierra sea este? Mas si dejas sin concluir tu misión, yo te enviaré nuevamente al mundo, los unos para que recojan la cosecha y los otros para que puedan concluir la misión empezada. Mas otros no volverán más a la tierra. Les entregaré misiones para que en espíritu puedan trabajar y luchar. Cuando este pueblo se haya unido espiritualmente, yo daré señales de ello en todo el orbe. Cuando se haga la verdadera unificación entre ustedes, habrá señales en el cielo y en la tierra, y las naciones lo reconocerán. No son ustedes los que van a llevar mi obra a su culminación. No está entre ustedes aquel que ha de unificar al pueblo de Israel. El establecimiento de mi doctrina en todo el mundo no lo contemplarán en lo material. Esa obra la haré yo, porque si entre ustedes se llegara a levantar alguno que doblegara la reacia cerviz de mi pueblo y lograse su unificación, ese hombre se engrandecería o no soportaría las pruebas que sobre él vendrían. Mas yo, el fuerte, el que ama y perdona, uniré a los unos con los otros. Prueba tras prueba te enviaré a fin de que ellas los pulimenten y los identifiquen en un mismo ideal espiritual. Cuando haces obras, lloras al ver el escaso fruto que has conquistado y tu espíritu se aflige al darse cuenta de lo distante que está aún del final que les tengo destinado. Y recuerdas aquella profecía que te fue dada en la que te decía, si Israel no trabaja por su unificación, se hará sentir una nueva guerra y una vez más llorará la mujer y derramará su sangre el hombre y habrá luto, necesidad y hambre en los hogares y el espíritu
sufrirá. Cuando comenzaste a oír mi palabra, era corto el número de mis oyentes entre ellos, y entre ellos había hombres y mujeres, adultos y niños. Aquella pequeña reunión creció y se convirtió en un pueblo, y entonces le revelé que espiritualmente era Israel, el cual se encontraba oculto y diseminado por el mundo. Pasó el tiempo y las multitudes se multiplicaron. Entonces las llamé a congregación porque les hice descubrir que sus corazones vivían distanciados, que no había entre ellos unión ni armonía. Mi palabra se manifestó gloriosa y mi corazón se abrió como un arca donde brotaba la ley y las promesas. Ante ella inclinó su cerviz el pueblo y levantando su diestra juró seguir al Padre. Juró unificarse. Imborrable fue mi palabra de ese día, porque quedó escrita en la conciencia del pueblo, así como la promesa de este pueblo fue tomada como un nuevo pacto ante el Espíritu Divino. Desde entonces vienes luchando por tu unión para que una sola luz y un solo culto sea en los corazones. Pero este pacto no todos lo respetaron, no todos hicieron suyo el ideal, y eso ha provocado torbellinos y huracanes sobre este pueblo, haciéndolo a veces debilitar. Hoy veo que mientras unos pugnan por conservar la limpidez, pureza y sencillez de esta doctrina, otros no comprendieron esta pureza por falta de espiritualidad. La han ido contaminando con ritos extraños y con influencias de diversas religiones. Velad y orad, velad por su unificación y por su paz. Ya estás en los últimos días de este año final y quiero encontrarlos unidos. Yo he sido la alondra bajo cuyas alas se han cobijado todos los polluelos. Así quiero seguir dándoles calor para que no se disgreguen. Les he enseñado mucho para que ustedes, como primeros, sepan conducir a los postreros. Miren que entre ellos hay algunos que no se han afirmado y es necesario que los ayuden. Y aún entre los que me han oído mucho, hay quienes son frágiles. A ellos repitan mis palabras. Denles calor y vida para que no se aparten de la senda y velen con sus obras por la paz y velen con sus obras por la paz de este mundo. Oren y esa oración iluminará la vida de sus hermanos y su espíritu, imitando al Maestro convertido en alondra de paz. Volará sobre él haz de la tierra, llevando mi mensaje a todos los hombres de buena voluntad. Por su falta de preparación, pueblo, por su falta de unión, has dejado que el ave de rapiña, que la tentación que siempre acecha, penetre en ustedes para dividirlos y debilitarlos. Astuto ardid de la tentación que nunca los ha dejado unirse, estando siempre mi palabra de amor entre ustedes. Todavía tu corazón se inclina a las malas inspiraciones. Todavía los deja seducirse por el espejismo y la falsedad de las luces. Pero estén alertas, pueblo. Alertas, oh discípulos espiritualistas trinitarios marianos, para que en estos tiempos de preparación para vosotros, para la humanidad, que una vez más está bebiendo el cáliz de amargura, puedan ustedes dar prueba del poder que les he dado, puedan esgrimir no muchas armas, sino una sola espada de luz y con ella romper los lazos de la tentación,
romper cadenas de esclavitud, derribar muros, abrir puertas para dar libertad a los espíritus y hacerlos surgir a la luz del tercer tiempo. Yo les anuncio que si antes de 1950 no se hace la unificación de estas multitudes en un solo pueblo, la confusión reinará muy pronto, porque habrá quienes digan que el Maestro se sigue manifestando y entonces ay de este pueblo. ¿No has presentido esta amenaza? Todavía no se ha despertado en ustedes ese espíritu de fraternidad y unión, y esperas que sean los acontecimientos los que te unan. Mas si eso esperas, verás desatarse las plagas, los desórdenes, las guerras y la justicia de los elementos, hasta que no haya en el mundo un sitio de paz, ni en la superficie de la tierra, ni en sus entrañas, ni en el mar, ni en los vientos. Únanse en verdad y en espíritu, y así ya no se dividirán, ni siquiera en las más grandes pruebas. Un solo, una sola voluntad y una sola palabra han sido con ustedes. Por lo tanto, no podrá surgir en el futuro distinta ley de la que ahora les he dado. Por eso he querido que unan la ley del primer tiempo a la doctrina que a través de Jesús les di y a las revelaciones de este tiempo, porque así tendrán el conocimiento y la preparación para penetrar en la senda espiritual que conduce a la luz eterna. Muchas religiones existen en esta tierra, pero ninguna de ellas unirá a los hombres, ni hará que se amen los unos a los otros. Será mi doctrina espiritual la que realice esta obra. En vano será que el mundo se oponga al avance de esta luz. Cuando la persecución de mis discípulos sea más intensa, los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la oración de estos labriegos, para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado. Discípulos, ¿qué es lo que debe hacer el espiritualista para hacer triunfar la doctrina que practica en este tiempo de tragedias, de guerras y dolor? Unirse entre ustedes y hacia mí, para que su fuerza, su luz, puedan hacerse sentir sobre el mundo. Las pruebas tendrán por finalidad su unificación, porque mientras no exista la unión espiritual en el seno de este pueblo, la semilla que coseche tendrá que ser vana. El fin de todo espíritu es el de fundirse en la divinidad después de su purificación y de su perfeccionamiento. Por ello inundo de luz su camino y doy fuerza a su espíritu para que escalen peldaño tras peldaño, de acuerdo con la elevación que posean cuando dejen esta tierra. Será la morada espiritual que habiten en el más allá, porque el universo fue creado como una escuela de perfección para el espíritu. Mi paz sea con ustedes. A continuación, mis queridos hermanos, voy a presentarles mi análisis de esta hermosa tarea. Este es un tema trascendente, no para la humanidad materializada, es un tema trascendente, vital para nuestro espíritu. Por milenios hemos escuchado sus enseñanzas como quien ve llover y no se moja, como escritas y enseñadas para los que pecan. Y eso no somos nosotros, al menos es lo que creemos. En este tiempo hemos continuado
haciéndonos los ajenos a su amor, ternura y sabiduría, como quien sabe que tiene un pase especial para poder llegar a la morada preparada por él, sin tener que preparar. Y la verdad es que ese poder no lo podemos conseguir más que con nuestro propio esfuerzo, desvelo, cuidado, méritos personales, luchando contra nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra falta de sensibilidad contra nuestra indiferencia, nuestra falta de fraternidad, nuestra apatía. Y por creer que solo nos debemos a los seres que llevan nuestra sangre, estamos en este trance. Ya basta de que se nos olvide que es más poderosa nuestra hermandad espiritual. ¿Para cuándo vamos a cambiar nuestra forma de vida, de pensar y de vivir? Por toda la eternidad, nuestro Padre ha trabajado durísimo para enseñarnos su ley, su camino, cómo debemos obrar, cómo debemos amar y que debemos llevarnos todos, unos a otros. Bueno, pues por una larga eternidad no lo hemos hecho y pretendemos que no pasa nada, que nos arrepentimos y listo. ¿Acaso no hemos entendido cómo ha sido el calvario que vivió nuestro Maestro? Él no nos pide que pasemos por las mismas pruebas, pero sí nos pide que lavemos nuestros pecados, que nos arrepintamos de haberle hecho daño a nuestros hermanos, que amemos con todo el corazón, con pureza diáfana, sin distingos, que su ley fue hecha para nosotros, que obedecerla es el camino que nos ha de llevar a Él y que la unificación, que es hermandad y acatamiento, es nuestra tarea inmediata. Y entonces llega esta enseñanza maravillosa para que nos quede claro que nos falta mucho para que podamos decir que hemos caminado un buen trecho del largo camino por recorrer y entendemos que para poderlo hacer, para poder llegar a la unificación, primero debemos aprender a ser hermanos de todos, amarnos por sobre todas nuestras diferencias, estar siempre pendientes de quien nos necesita en el camino, que todos podemos ofrecer algo a un hermano necesitado, que las necesidades más grandes no son las económicas, son más grandes la soledad, el desamparo, la tristeza, la orfandad, la guerra y muchísimas más, que una mano tendida en la desesperanza puede ser más grande que el más grande tesoro material. Y también debemos captar que la hermandad la construimos entre todos, que necesitamos construirla así, aportando lo mejor que tenemos, el amor y la enseñanza que nuestro Padre nos ha dado a torrentes y que además ha dedicado su existencia, su sabiduría y su amor para que así sea. ¿Será apenas que recién nos ha dejado la tarea de la unificación? No, queridos hermanos, es una tarea que nos entregó para que al final del año de 1950 todos estuviéramos preparados y cumpliéndola. Es solo que llevamos muy poquito, 75 años de atraso. Eso ya es mucho decir. Pero además, agregar que los pasos dados en ese sentido son muy pequeños. Antes veíamos muy lejanos esos momentos de pruebas. Ahora, cada día observamos a los elementos de la naturaleza hablarnos fuertemente de ello. Ahora observamos los cambios violentos en que nos desenvolvemos día a día, la violencia en que nos desenvolvemos en las escuelas, trabajos, hogares, gobiernos,
relaciones familiares y siempre buscamos un responsable. Y por supuesto, difícilmente asumimos esa responsabilidad. Bueno, este panorama lo construimos al dejar para después las tareas encomendadas por un Padre amorosísimo que siempre nos ha alertado a tiempo, pero ahora mismo nos recuerda su enseñanza y como buen maestro nos guía. Nos recuerda en esta enseñanza que muchos de nosotros hemos permanecido dormidos y faltos de elevación y comprensión. Nos hemos comportado como ciegos sin serlo y somos los paralíticos que no queremos dar los pasos necesarios para seguir la luz. Y las religiones nos han confundido tanto que no sabemos cuál es el camino verdadero. Démonos cuenta, esta es la misión a nosotros encomendada, que cumplamos y que vayamos por todos los caminos llevando la buena nueva de la cual en este tercer tiempo nos ha venido a compartir, para que la llevemos al mundo entero. No sabemos cuál es la posición que ocupamos en este largo camino, si tendremos la oportunidad de reencarnar una vez más o si nos quedaremos sin concluir nuestra misión. Y si eso sucede, vendremos nuevamente a este mundo, unos para recoger la cosecha, otros para trabajar arduamente y por lo tanto una vida con más pruebas. A algunos más los enviará a otros espacios donde su espíritu pueda trabajar y luchar. Cuando logremos verdaderamente la unificación, nadie lo dudará, pues todos tendremos evidencia de ello por las innumerables señales que veremos en el cielo y en la tierra. ¿Por qué un mortal común no será quien pueda llevar a cabo esta tarea? Porque demandaría humildad, mucha fortaleza, fe inquebrantable para soportar las pruebas a que estaría expuesto. Nosotros debemos trabajar y disponernos a colaborar en nuestra unificación. Unidos se logrará el establecimiento de su doctrina en todo el mundo. Es una obra que solo Él podrá culminar. Nos ha dicho incluso en una profecía, si Israel no trabaja por su unificación, grandes dolores tendrá que padecer. Nosotros como pueblo juramos unificarnos. Habrá quien diga que no recuerda ese juramento, que él o ella no lo hizo. Es solo que se nos olvida que hemos vivido más de una encarnación. Y es seguro, porque nos lo dice nuestro Padre, que juramos, y así debió ser. Fue un pacto ante el Espíritu. Desde entonces venimos luchando por nuestra unión para que una sola luz y un solo culto sea en los corazones. Este pacto no fue respetado por todos, ni hicieron suyo el ideal, y esto ha provocado torbellinos y huracanes sobre este pueblo, haciéndolo a veces debilitar. ¿No recuerda que todos como uno solo debemos ayudar? Nos recuerda que todos como uno solo nos debemos ayudarnos para lograr nuestra meta. ¿Cuál? La unificación. Entre todos podremos colaborarnos los unos con los otros, codo con codo. Nos resultará más liviano, más ligero, más gozoso y más alentador. Nos habla de un astuto ardid de la tentación que nos acecha y a pesar de que siempre hemos recibido la palabra y el amor de nuestro Padre, nos mantiene distantes, nos divide y debilita la tentación. Unámonos en verdad y en espíritu, y así ya no nos dividiremos ni siquiera en las más grandes pruebas,
Así llegaremos a ser uno solo, un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra ha sido con nosotros. Por lo tanto, una sola ley es la que nos guía. Primero, segundo y tercer tiempo unidos. Nos deja muy claro que ninguna religión de esta tierra unirá a los hombres, ni hará que se amen los unos a los otros. Será su doctrina espiritual la que realice esta obra. En vano será que el mundo se oponga al avance de esta luz. Los elementos se desencadenarán y cuando sea más intensa la persecución de sus discípulos, nosotros poseeremos un arma muy poderosa, la oración de sus labriegos. Con ella se apacentarán los elementos. Nos dice que no nos entristezcamos ni lloremos al ver el escaso fruto que conquistamos, porque nuestro espíritu se aflige. Dejemos de afligirnos. Tengamos clarísimo que de nosotros depende cumplir o no nuestra misión. ¿Qué nos ha faltado hacer? ¿Qué nos ha faltado hacer? Prepararnos. Mucha enseñanza y revelación nos ha dado nuestro Padre. Nos ha faltado perseverancia. Nos hemos dejado dividir. Nos han ganado las tentaciones. Hemos permitido que nos debilite la materialidad de tal forma que preferimos un centavo que un instante de eternidad. Solo necesitamos un arma, una espada de luz, la oración. Con ella romperemos los lazos de la tentación, las cadenas de esclavitud, derribaremos muros, abriremos puertas para dar libertad a los espíritus y hacerlos surgir a la luz del tercer tiempo. Mi paz sea con ustedes. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias a ti, Esperanza, Esperancita, en Chihuahua. Gran tema, la unificación, ¿no? A través de las tres eras, ajustar este tema a lo que estamos viviendo actualmente, esa es la misión del análisis de los que así queremos participar en el mismo. Bien, pues vamos cerrando nuestro micrófono, Esperanza, para que no se vicie la señal. Y abrimos el segundo bloque de nuestro ejercicio espiritual con el análisis general de todos los que sí deseen participar. Recordemos que tenemos 10 minutos de exposición para que todos lo hagan. Cuestión de tiempo. Bien, por ahí está María Juana Gómez Mendoza pidiendo la palabra. Adelante, Mari, línea abierta para ti. Buenos días, mis hermanos. Cuando estaba hablando la hermana era como mi padre, con una vestida túnica blanca. Nosotros éramos unos parvulitos sentados en el suelo, vestidos de blanco. Cuando ella dice la paloma llega y nos da un como tulipán a cada uno en nuestras manos. Nos dice que no llevemos en esperanza, sino la enseñanza es la que llevemos nosotros, entre la fe, la caridad y el amor. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias a Juanita. Vamos con Celia, Celia Flores, allá en Xochimilco, Ciudad de México. Adelante, Celia, línea abierta para ti. Así como mi hermanita, cuando está entregando la palabra de unificación, nos está hablando de uníos en verdad y en espíritu. En verdad, ¿qué es la verdad? La verdad, como el Padre nos los indica, es la ley divina.
es el amor infinito del Padre que se derrama sobre todos sus hijos. Es toda la creación, porque todos somos hijos de un solo Padre. ¿Qué es la verdad? Es el amor, es la caridad, es la ley divina que rige la conciencia. Por eso nos indica ahí en su infinita palabra que su doctrina está en los dos grandes preceptos universales que nos dejó. Amarás a Dios con todo tu corazón y espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así después Jesús nos indicó, amaos los unos a los otros, y Elías os mandó tener caridad y más caridad con vuestros hermanos, y luego añadió, y veréis a mi Padre en todo su esplendor. Por eso en su palabra nos dice, un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra, una sola doctrina, la que nos está enseñando el Padre mismo. Su doctrina espiritual, comunicación de espíritu a espíritu, para podernos y comprendernos. Por eso, en otras ocasiones, el Padre nos entrega un solo corazón, que estamos formando en nuestras oraciones una sola voluntad. Nos entrega también una sola cruz, pero espiritual, derramando luz. Entonces, esa cruz, ¿quién la está formando? Todos nosotros, en nuestras oraciones, en nuestros pedimentos, porque todo va a ser la gracia del Señor en cada uno de nosotros, conforme sea su santísima voluntad. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Gracias a ti, Celia. Bueno, vamos con Margarita Tenorio a la Ciudad de México. Adelante, Marga, línea abierta para ti. Abre tu micrófono para poder escucharte. A ver, yo no la escucho, ¿la escuchan ustedes? No, No, no se hermano escucha. José Manuel. Bien, pues tienes que salir y entrar nuevamente, Margarita, el espacio es tuyo. Sal y retornas mientras le vamos a dar la palabra a Ángel Fuentes. Adelante, Ángel, línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. Nuevamente, un saludo afectuoso y cariñoso a todos los hermanos que están conectados ahorita. Importantísimo tema que ha escogido la hermana Esperancita y preciosa y muy sentida interpretación que ha dado a este tema de la unificación. La palabra unificación se encuentra en los 12 tomos de Vida Verdadera 123 veces, y en este trabajo solo aparece 6 veces. La palabra unión 150, y en este tema 5, y la palabra uníos aparece 40 en Vida Verdadera, y se menciona en los 21 párrafos. Con esto quiero decir que el tema es muy importante y es muy amplio. Voy a referirme a lo que me parece muy fundamental que entendamos sobre la unificación. Nos dice que falta que en esta tierra se manifiesten las fuerzas, se agiten y que aparezca un caos, para que después de todo esto venga un letargo, una fatiga, una tristeza y un hastío que pareciera muerte. Y desde ese día
el hombre se dará cuenta y abominará la guerra, arrojará de su corazón el odio y el rencor, perseguirá el pecado y comenzará una vida de restauración y de reconstrucción. Ya son los primeros indicios de esto que estamos viviendo en estos tiempos en que venimos nosotros al mundo y nos tocó vivir. Nos profetiza que cuando se haga la verdadera unificación entre nosotros, habrá señales en el cielo y en la tierra, y las naciones se reconocerán. Y nos hace recordar una profecía que es muy importante, que si Israel, y se refiere a nosotros, al Israel espiritual, no trabaja por su unificación, se hará sentir una nueva guerra, y una vez más llorará la mujer, y derramará su sangre el hombre, y habrá luto y necesidad y hambre en los hogares, y todo espíritu sufrirá. Eso no lo deseamos, ninguno, para este mundo, pero debemos de reconocer la importancia entonces que tiene la unificación de los espiritualistas para poder enfrentar esa época de caos que se nos presenta. Y habló mucho sobre la unificación durante todos sus 84 años que dio su doctrina. Y una de las partes más importantes que dijo y que anunció es que si antes de 1950 no se hacía la unificación de todas las congregaciones que lo estaban escuchando en un solo pueblo, la confusión reinaría y vendría después quien dijera que el maestro se sigue manifestando, y entonces vendría el ay de ese pueblo. Le reclamó que no se había despertado entre ellos la fraternidad y la unión, y les preguntaba si querían que los acontecimientos los despertaran. Y les dijo que si eso es lo que esperaban, verían desatarse las plagas, los desórdenes, las guerras y la justicia de los elementos, hasta que no hubiera en el mundo un sitio de paz, ni en la superficie de la tierra, ni en sus entrañas. Para evitar eso, les recomendaba el Divino Maestro, uníos en verdad y en espíritu, y así nos habría la manera de dividirse, ni siquiera en las más grandes pruebas. Preguntaba que por qué había división, si una había sido su palabra, una había sido su voluntad, por qué querían darle otras interpretaciones. Profetizó que muchas religiones que existen en esta tierra, pero ninguna de ellas uniría a los hombres, ni haría que se amasen los unos a los otros, que lo que haría que se unieran los hombres sería la espiritualidad, esta palabra que vino a derramar en la República Mexicana, pero que era para todo el mundo. Pregunta en los textos que leyó Esperancita, el Divino Maestro pregunta, ¿qué es lo que debe hacer el espiritualista para hacer triunfar la doctrina? ¿Qué en este tiempo de tragedias, de guerras y de dolor? Y lo que responde el Divino Maestro es unirse entre vosotros y todos hacia mí, para que nuestra fuerza y nuestra luz puedan hacerse sentir sobre el mundo.
Gran responsabilidad, hermanos, grandísima responsabilidad. Y nos dice que las pruebas tendrían por finalidad buscar nuestra unificación, ya que el fin de todo espíritu, el propósito que tenemos, que tiene nuestro espíritu, nuestros espíritus, al venir en este mundo, es el llegar y fundirse en la divinidad después de su purificación. Nos prometió que Él se seguiría manifestando de acuerdo con la elevación que tengamos. Sería esta comunicación ya espiritual. Ahora quiero ampliar un poquito el tema sobre algunos textos sobre la unificación que creo que es importante. Nos dice sobre la unificación que al final todas las ramas se unirán al árbol y todas las naciones se unirán en un solo pueblo y la paz reinará en la tierra. Esa es la promesa final, pero tendrá que haber una purificación y depende del hombre y depende de nosotros, también los espiritualistas, que esa purificación sea por dolor o sea por convencimiento con obras de amor, de comprensión, de amor y amarnos los unos a los otros. Nos dice en su palabra que no serán las religiones las que nos unan, porque las diferencias que hay entre ellas no lo permiten, que serán los hombres los que se unan en la ley de amor, de justicia y de verdad, que solamente procede de Dios. Nos da un mandato y nos dice: unificaos, no os desconozcáis porque practiquéis en forma diferente mi doctrina. Si os habéis distanciado por esa causa, buscad a vuestros hermanos y amaos los unos a los otros. Y nos dice: si os preguntáis, ¿cómo se llegarán a unir todas las naciones en un solo pueblo? Contesta: yo os digo, no temáis, porque una vez llevados todos al desierto, las unirán las pruebas. Esto es una promesa y no debemos de rehuir al dolor, a las pruebas, porque está dicho que esas pruebas tienen por objeto nuestra unificación. Nos profetiza también que se acerca la hora en que una sola idea prevalezca, en que la humanidad se unifique en una sola doctrina, y esa será el espiritualismo. Que cada hombre será bañado con la luz de su Espíritu Santo, que lo inspirará en el mundo, y todos se unificarán dentro de una misma fuerza, de una misma acción y de un mismo pensamiento. Que todos los espíritus cumpliremos con su misión y de cada uno de ellos Él se servirá. Que a nosotros nos corresponde tan solo una parte mínima de esta obra, porque cada criatura en su distinto plano le corresponde colaborar en la unificación del universo. Que no nos viene a pedir a los hombres la unificación de costumbres, de leyes materiales o de conocimientos. Lo que Él nos viene es a inspirarnos en la armonía espiritual, la unión de pensamientos, que toda la humanidad llegue a conocer y a practicar la oración espiritual, en la que todos podremos elevarnos interiormente y recibir directamente de su espíritu el pan de vida eterna. Vuelve a reafirmar que solamente la espiritualidad nos dará la unificación. Y hermanos, debemos de comprender
que la palabra dada por Dios tiene por objeto la unificación. Su palabra es de unificación y nos dice en estos dos siguientes textos: mi palabra es de unificación y de paz, para que al inspiraros en ella, sepáis tender la mano a vuestros hermanos, sabiendo siempre respetar su fe. Cuando comprendáis mis enseñanzas, os sentiréis unificados en pensamiento y en voluntad, y os amaréis unificados en ese pensamiento y en esa voluntad, y de esa forma os amaréis los unos a los otros. Para estar unificados, los hombres, los espiritualistas, debemos de empezar por la unificación con nosotros mismos, del espíritu con la carne, con nuestro cuerpo. Y nos dice en su palabra bendita: luchad por la armonía y unificación entre vuestro espíritu y en vuestra materia, para que podáis hacer mi voluntad. Y finalmente, sobre esa unificación que nos pide primeramente a los espiritualistas, para que estemos unificados y podamos unificar a las multitudes. Si no os unís, no sabréis responder a la humanidad. Si no os unís, no sabréis defenderos de sus ataques. Ha mucho tiempo que vengo pidiéndoos vuestra unificación y aún os encuentro divididos. ¿Cuándo os sentirá toda la humanidad deseosa de unirse espiritualmente en pensamiento y en voluntad? Ya os he dicho que el día en que os unáis, seréis la muralla invulnerable que rechace toda agresión. Si la lucha es grande, daos calor y aliento unos a otros. Esa es la unificación que os pido. Debéis estar unificados en mí para que os levantéis a entregar por doquiera la palabra del Maestro. ¿Os parece imposible que unos y otros lleguéis a entenderos? ¿No creéis en una unificación de tal magnitud? Mas de cierto os digo que yo sí sé que esa unión se realizará. Os he encomendado a vosotros una unificación de todas las multitudes que forman vuestro pueblo, y no lo habéis hecho, desafiando mi justicia. Yo he tenido paciencia y os he dado tiempo para que llevéis a cabo este mandato, y hasta ahora no os habéis levantado. Nos pregunta: ¿queréis entonces que sea mi justicia la que os despierte, la que os depure y os una? Pues así sea, pueblo. El día y la hora no lo sabéis, pero ella llegará, porque no voy a dejaros para testificar mi verdad con el corazón lleno de impurezas. Buscad vuestra unificación, pueblo. Si no lo lográis, ¿cómo podrían los seres de luz de aquel mundo superior reflejarse a través de vosotros cuando así se necesite? Os digo que la unión entre los espiritualistas de todo el orbe no se hará por medio de la organización de una nueva iglesia, porque su fuerza no será material. Su unión será de pensamiento, de ideal y de obras, y de esa manera su fuerza será invencible, porque la habrán tomado de la fuente eterna que está en mi espíritu. El mañana, o sea, ahora, este tiempo que estamos viviendo, os unificaréis espiritualmente como lo he pedido, y así os levantaréis y seréis en el cumplimiento de vuestra delicada misión. Uniréis vuestros pensamientos, vuestros ideales y vuestra voluntad para que yo pueda hacer la mía entre vosotros. Y nos repite: vuestra misión es grande. Para triunfar, debéis trabajar unidos.
yo sé que por un tiempo todavía restituiréis por vuestra división, mas llegará un día en que, cansados de vuestra debilidad, os buscaréis para ser fuertes por la unión y la concordia. Finalmente, vais a tener todavía que luchar entre vosotros, que seguir trabajando, sufriendo y desvelando para poder alcanzar vuestra propia unificación y la conquista de vuestra propia unidad. Será entonces cuando sintáis que el reino del Padre está en lo más profundo de vuestro corazón. Y hermanos, en toda esta lucha, en toda esta unificación difícil que pueda parecer para todos nosotros, Dios y su mundo espiritual están con nosotros. Dios quiere que su doctrina sea divulgada y llegue a todo el mundo. Si bien es difícil lograr esto, no es imposible y lo podemos hacer utilizando la fuerza de la oración, la fuerza de nuestros pensamientos positivos. Cuando leamos un párrafo de estos 12 tomos, digámosle al mundo espiritual que nuestra intención es que se conozca esta doctrina, que llegue al corazón, a la mente, al espíritu de nuestros hermanos. Eso es lo que quería comentarlos. Y bendiciones para todos y gracias por la paciencia y su atención. Bien, muchas gracias, Ángel. Vamos con Margarita Tenorio a ver si ya puede abrir su micrófono y poder escucharla en su ponencia, su análisis. Adelante, Margarita. Adelante. Bueno, pues seguimos sin escucharla. ¿La escuchan ustedes? No, no se escucha. Bien. Voy a pedirte nuevamente que abandones la reunión y vuelvas a entrar porque no te escuchamos. Adelante con Consuelo Benavides, que está con su petición también de participar en el análisis. Adelante, Consuelo. Buenos días y bendiciones para todos. Voy a aportar una pequeña parte mientras nuestra hermana Margarita también a ver si puede lograr hacerlo. Con lo que nuestro padre pide, como dicen, que después de 1950 habría mucho desorden por falta de esa unificación si no se velaba y se cuidaba de lo que se había legado desde tiempo atrás. Y lo importante de esto, que tomemos en cuenta que esta palabra viene para recordarnos que la unificación es en todas las partes que está su palabra a nivel del mundo, no solamente nosotros como espiritualistas, porque nos lo ha dicho muchas veces que los espiritualistas están regados en todas partes, en cada país, y la situación de que nos falta pues ese recordatorio de llevarlo en práctica cada día a muchos, en lo menos en lo particular a mí me hace falta mucho que practicar todavía, aunque de las cosas que he hecho así pequeños, se puede decir resúmenes de lo del testamento, pero también tienen miedo las con los que me ha tocado ir estos últimos días, es porque como están divididos por denominaciones, tristemente a veces hablar de este tema del libro de la tercera, o como decir, de la tercera revelación de este tercer tiempo, que es el tercer testamento, que son los 12 tomos en sí. Les da miedo hablar de ello, siendo que pues también provienen de una casa de oración también algunos de ellos, pero como tienen familiares que están divididos, pues hay choques de ideas y falta, como dice, de amor y unificación en torno al análisis de la palabra de nuestro Padre. Y pues tristemente, pues están desatándose muchas, ahora sí como dicen, catástrofes, y pues la justicia de nuestro Padre es que nos viene a recordar lo que todavía hemos dejado de hacer, porque
pues no hemos tenido la precaución también de, como dice, de evitar guerras entre familiares, sino que tenemos que tomar en cuenta que la palabra de nuestro Padre es la misma. La diferencia es la manera como analizamos y el acuerdo que tenemos que tener y la unificación entre familias para poder llevar en práctica también ese ejemplo que nos pide, para poder llevarla a nuestros hermanos. Y dice que si no, de otra manera, pues no podemos avanzar hacia adelante ni podemos ir a otros lugares a compartir esta enseñanza. Y la unificación importante es también el pensamiento, como él nos ha recordado siempre, que nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra materia tienen que ir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre e ir en justicia caminando a donde Él nos mande, no es a donde queramos, sino donde Él nos indique, porque cuando nos manda es porque ya hay algo que el Señor trató en el corazón y en el espíritu de cada uno de nuestros hermanos. Entonces, cuando nos manda, así pueden pasar un lapso de tiempo, es porque Él ya trató en su espíritu y es cuando dice, ahora sí ve, porque ya hay libertad de pensamiento para que reciban esta enseñanza. Y esto es lo que también no hemos pedido dirección a veces, se nos olvida que antes de ir a querer a predicarle a uno de nuestros familiares, amigos, vecinos, tenemos que tomar en cuenta la dirección porque él mejor sabe el tiempo propicio para compartir esta enseñanza. Es lo que les puedo compartir, hermanos, y muchas gracias por permitirme exponer mi pequeño análisis. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si ya está Margarita de regreso. Tuve que sacarte de la reunión, Margarita. Son problemas técnicos. A ver, vamos a ver, abre tu micrófono a ver si te escuchamos. Creo que no la tenemos en línea, no, no está. Vamos a darle otra pausa de unos minutos. Pues bien, al no haber manos en la pizarra, voy a darle tiempo a Margarita con el análisis que yo tengo preparado. Luego con mucho respeto, con mucho cariño, mucho amor, de acuerdo a esta, esa evolución que todavía se manifiesta en mi entendimiento, pero tratando de ajustar la enseñanza. Recordemos que pues, estos 84 años de 1866 a 1950 fueron cátedras en vivo entregadas por medio del portavoz, del entendimiento humano, por la inspiración decodificada en palabras, por esa gran rectitud, aunque no perfectos, de aquellos portavoces y que se les entregó a los primeros que vivieron en vida, pero fue entregada para los primeros, para los postreros y para las futuras generaciones. Aún desde antes, en aquel tiempo, para siempre y después ha sido y será la enseñanza del Cristo. Pues Él nos dice, nos habla el tema de unificación. Dice el Padre en los primeros fragmentos de este tema: abominar la guerra, arrojar del corazón el odio y el rencor para poder penetrar en la vibración, en el conocimiento y en la práctica de la restauración y la reconstrucción. Abominar es no dar ninguna apertura a un sentimiento o pensamiento que nos pueda someter en guerra, desde nosotros mismos, interiormente, posteriormente con nuestra porción encomendada, nuestra heredad que es nuestra familia, y ahí continuar con nuestra comunidad, vecinos, en la sociedad, en el trabajo, en donde nos desarrollemos. Hay que abominar esos sentimientos, hay que arrojar del corazón esas vibraciones que nosotros hemos creado, que es el odio y el rencor. Al momento de que surja esto, en nuestro entendimiento, que es luz, y en nuestra práctica, que es oración, vamos a empezar a iniciar esa obra de restauración y de reconstrucción.
de unificación, no en centros ceremoniales, ¿no? Sino espiritualmente, cada quien está haciendo su labor y unificados en una sola vibración de luz. Dice el Padre, exhorta a crear un mundo de paz. La anhelamos grandemente. Podemos tener tranquilidad, quietud, pero todavía no hay paz. Cuando la paz se manifiesta en este mundo, es porque el sexto sello de conocimiento se ha llevado a cabo. Dice, salid de la rutina y dad pasos de adelanto espiritual. ¿Qué rutina? Pues la rutina lo acaba de mencionar nuestro hermano y amigo Ángel, la rutina de no a querer haber cambiado esas costumbres o esa dinámica que se ejerció durante esos 84 años a través del portavoz y los recintos, los símbolos, todo eso fue válido, pero en su momento ya evolutivamente ya tiene que quedar eso ya como un aprendizaje y entregarnos a la comunicación de espíritu a espíritu en la práctica de la restauración, la reconstrucción y la unificación del pueblo sobre nuevos ritos, no, sobre prácticas espirituales. Y lo espiritual es la vibración, es la acción, es la obra, es la palabra, es el conocimiento. Por eso dice, dejar la rutina ya, da pasos de adelanto espiritual. La misma las religiones, dice el Padre, que están tendientes a desaparecer, no las prohíbe ni las ha prohibido, porque dice un precepto en Elías, dado a Roque Rojas, que no tendrás religión que no tenga por base el amor a Dios. A los que están en ese peldaño conocimiento y de sentimiento, ahí vamos, pues no hay que censurar a nadie, pero nos da el conocimiento para dar esos pasos de adelanto espiritual. Dice, aún duerme, te encuentras falto de comprensión y elevación. Y comprensión a esto, la elevación espiritual sobre crear el nuevo culto que quiere el Padre de espíritu a espíritu sobre obras de amor. En espíritu se va elevando, el alma se va desmanchando y el cuerpo empieza a armonizarse y a crear un ambiente de paz en un mundo como este que está lleno de dolor, de vicisitudes. Dice, todo esto pasa por falta de estudio y análisis de esta vasta enseñanza que te entrego. Sigues ciego, sigues paralítico, sigues confundido. Y como ciego, un ciego no puede guiar a otro ciego. Paralítico no puede ayudar a otro a incorporarse en esta enseñanza. Un confundido no va a tener luz ni la claridad de entregar esto. Y esto se ve en la práctica, en las acciones. Dice, la gran misión que se te encomendó desde el inicio de tu creación, desde que brotamos de él como espíritu, todavía no se está cumpliendo. Por eso estamos en este orbe, en este plano tridimensional, en esta tierra, en este mundo temporal, en esta aula del vasto universo que es la escuela. Por eso dice, no se está cumpliendo, porque no has sabido unirte espiritualmente. Cuando te unas espiritualmente habrá señales en el cielo y en la tierra y las naciones lo reconocerán. Ahí hay que estar atento. La ciencia por medio del Internet nos está dando mucho conocimiento. Estamos en una guerra de ideas, pero hay que estar atento a los avisos si realmente nos estamos uniendo espiritualmente. No seremos nosotros, dice el Padre, los que llevaremos a la culminación esta obra de restauración, de regeneración del mundo. No está en nosotros el unificador de Israel, porque a veces he visto y sin censurar como un punto de referencia, que hay quienes se llaman unificadores no nacionales, sino ya universales de la enseñanza y no, dice, no, que tu labor es unificarte espiritualmente con tus obras en tu porción. Pero no está entre ustedes todavía el unificador de Israel, porque el unificador de Israel soy yo, dice el Padre. Soy yo el Padre, el Cristo, porque si fuese un hombre, él mismo se engrandecería y no soportaría las pruebas que viniesen para poder hacer esta labor en esta obra.
y nos recuerda la profecía eh, que nos marca en el párrafo 8, donde dice que si el pueblo de Israel después de 1950 no se unifica, ya lo entregó a Ángel, para no ser repetitivo, este, habría, dice, llorarás al ver el escaso fruto que has conquistado. Ahí le dice a los primeros que tuvieron la responsabilidad después de 1950 de unificar al pueblo, al Israel espiritual. Y no ha sucedido, estamos a 72 años, 74 años, perdón, y todavía andamos haciendo labores muchos, como Ángel que cita esas reuniones de unificación en Tepoztlán, pero aún vemos todavía mucha reticencia, cuando menos en esta nación mexicana. Si no se cumple eso, vamos a tener problemas porque la unificación va a dar paz. Y dice que si no pasa eso, se va a sentir una nueva guerra. Las mujeres llorarán, el hombre derramará sangre, habrá luto, necesidad y hambre en los hogares y el espíritu seguirá sufriendo. Entonces, aquí el llamado a los que queremos cumplir con esta gran labor, porque da tristeza escuchar que las profecías se puedan cumplir y se ha dicho y se ha estudiado que las profecías no son para que se cumplan, sino son advertencias. Ahí está el caso de Job, no, perdón, Jonás, que fue y dio una profecía en Nínive, se regeneraron y no se cumplió la profecía en aquellos primeros tiempos. Dice el Padre que recordemos que el Espíritu llora, que sepamos que el Espíritu llora, se aflige, al darnos cuenta o al darse cuenta de lo distante del final al que se le ha destinado. Y nos hace una gran revelación, saber que sois el Israel espiritual. Y lo hemos estudiado, aquel que toda la humanidad está diversificada en sus 12 tribus, nos dice ya el Padre en el mundo. Todos somos el Israel espiritual, no solo que estamos dormidos, pero el pueblo que más cercano ha estado a estas revelaciones es el que está aquí, es el que lleva a cabo esta obra en su hogar, en su trabajo, en donde camine. Porque a veces preguntamos, ¿y dónde voy a hacer esto? De la humanidad, no, con nuestra porción. Ante el arca de la nueva alianza, que es su palabra, ante el arca de la nueva alianza, donde formamos un pacto antes de regresar en esta carne a este mundo, dice que juramos unificación, unificación. Y ese juramento está grabado en la conciencia de este pueblo. Es un pacto nuevo ante el Espíritu Divino. Pero ¿cómo vamos a lograr unificarnos? Pues aquí nos dice el Padre, dice, para la unificación la lucha está en la unión para que esta enseñanza sea una sola luz y un solo culto en los corazones de la humanidad. Y el culto que nos pide el Padre es en el templo de nuestro espíritu, en el templo de nuestro corazón, en el santuario de nuestro hogar, en el santuario de donde caminemos. No necesitamos ya recintos, sino conocimiento y acción, buena voluntad. Dice, cuando ese solo culto y esa luz que es conocimiento y amor sea ya en los corazones de la humanidad, eh, ahí estaremos cumpliendo la labor de unificación. Nos exhorta a no contaminar esta doctrina que es pura y sencilla, todavía continuar con ritos extraños, con influencias de diversas religiones, porque todo ha sido creado por nosotros. Velad y orad. Si te sientes primero,
Debes saber conducir a los postreros, porque aún estáis necesitado de ayuda y eres frágil. Imitad al Maestro, dice. Llevad el mensaje a todos los hombres de buena voluntad. Hay quien rechace esto, pero la misión se cumple. La semilla se esparce, se siembra en las tierras preparadas. Y si germina, seguir cultivando con esta enseñanza aquellos donde está germinando la semilla del amor. Y nos advierte, el ave de rapiña, que es tentación acecha. ¿Quién es el ave de rapiña? El materialismo exacerbante. ¿Quiénes generan ese materialismo? Pues las élites de poder que nos han metido, nos han esclavizado en un mundo simbiótico, en un mundo consumista, en un mundo donde no ponemos atención a lo espiritual, sino que nos obstinamos en hacer dinero, en tener bienes y dejamos de lado nuestra espiritualidad, nuestra esencia. Pues ese es el ave de rapiña que es tentación, dice, acecha para dividir y debilitarte. ¿Por qué? Adicciones. eh, Decía Ángel en una ocasión, ¿cómo puede ser posible que en un concierto de rock se reúnan cientos de personas donde hay vicio y hay furor y hay euforia desmedida y para un alimento espiritual, un crecimiento espiritual, seamos como ahorita 20 nada más? Pues así está la laña de rapiña. Nos debilita el materialismo, nos debilita. Y el Padre es generoso, no nos pide que nos aislemos de nuestra vida, que la disfrutemos en sus goces lícitos, pero que también alimentemos el espíritu equilibrio. Pues ese es el ardid para no permitir la unificación, dice. El ardid está en los espejismos y en la falsedad de las luces de la verdadera espiritualidad. Son tiempos de prueba, dice. El arma para las pruebas es la espada de luz, y esa espada de luz es amor, es virtud, es conocimiento, conciencia, potencia, dones, facultades y atributos que podemos desarrollar. Pues con esa espada de luz vas a tener la potestad de romper la tentación y la esclavitud que te encadena todavía a este mundo. Y aún nos dice que algunos ya no vamos a regresar a este mundo y si no cumplimos esta misión, ¿qué nos espera? ¿Otro plano igual o involutivo, no evolutivo? Ahí tenemos que hacer un profundo acto de conciencia si queremos seguir adelante en la escala de perfeccionamiento, en esta de Jacob. Dice, abrir las puertas a la libertad espiritual para que todo espíritu se haga surgir y haga surgir a tus hermanos a la luz de esta tercera lámpara, de esta tercera era, a la luz de estos sexto sello. Unid la ley que conduce del primer tiempo al amor que eleva, que se entregó en el segundo tiempo, para tener el conocimiento y la preparación y penetrar a la senda espiritual que ofrece la luz de este sexto sello, de este sexto candelabro, que conduce a la luz eterna y a la sabiduría que perfecciona. Más claro no puede hablar el Padre. Ahí está este gran tema que es la unificación. Pues muchas gracias. Yo con esto aporto, ya llegó Margarita y bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos. Adelante, Margarita. A ver, Ya te escuchamos. Adelante, por ¿ya? favor. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, José. sí, ¿Ya? adelante, Qué bueno. adelante, por favor. Bueno, miren, esta tecnología que nos tira. Bueno, yo quisiera analizar unos párrafos que compartió nuestra hermana Esperancita de la 233, 48 y 49. Lo voy a narrar para no leerlo. Nos habla se puede decir del principio,
cuando fue su voluntad que empezáramos a escuchar esta palabra, aquellas multitudes primarias, ¿no? Entonces, dice el Padre que fue ese tiempo glorioso en el que aquella reunión pequeña fue creciendo y fue convirtiéndose en un pueblo. Entonces dice, le revelé a esa pequeña congregación, le revelé que espiritualmente era Israel y que se encontraba oculto este pueblo y diseminado por todo el mundo. Entonces pasó el tiempo, dice, las multitudes se multiplicaron y entonces las llamé a congregación porque había descubierto, fíjense, desde ese principio, había descubierto que sus corazones vivían distanciados, que no había entre ellos unión ni armonía. Entonces, en el siguiente párrafo nos dice, mi palabra se manifestó gloriosa y mi corazón se desbordó, se abrió como un arca donde brotaba la ley y las promesas. Ante esa palabra, el pueblo inclinó su cerviz, levantando su diestra, juró seguir al Padre, juró unificarse. Imborrable fue mi palabra de ese día, porque quedó escrita en la conciencia del pueblo, así como la promesa de ese pueblo fue tomada como un nuevo pacto con el Espíritu Divino. Esto es para que veamos que ese fue el principio. Entonces de ahí viene que el Padre en su palabra nos viene a decir que la primera unificación que debemos tener, porque no nos encuentra aún, a pesar de mencionar los tiempos que han pasado, y que eso es lo que vamos a tener que hacer los espiritualistas. Dice, ¿cómo podréis hacer mi voluntad? Dice, logrando vuestra armonía interior, armonizando con toda mi obra. Dice, pero al juzgarnos a nosotros mismos descubrimos que el corazón no está de acuerdo con la mente, que el cuerpo no armoniza con el espíritu y que hasta el mismo espíritu no siempre se unifica con la conciencia. Si así estáis divididos en vosotros mismos, también estáis divididos con los demás y en desacuerdo con las leyes naturales y con las leyes divinas. Esa semilla de desunión es la que se ha manifestado en la tierra y por eso la humanidad está viviendo un cáliz. Aquí es lo que en lo personal tenemos que nosotros entrar a nosotros mismos, analizarnos en estas breves palabras, pero contundentes revelaciones que el Padre nos entrega y nos habla. Vamos a tratar de entender qué es lo que podemos hacer o dejar de hacer. Y nos habla de que somos muy amantes de juzgar a nuestros hermanos. Dice, aquí lo acaba de leer Ángel, mi palabra es de unificación y de paz, sabiendo siempre respetar la fe de nuestros hermanos como algo sagrado, porque la fe es un altar interior en el que yo habito. Nos dice, no te detengas juzgando por lo exterior y saber penetrar en donde exista la verdad. Pensar que tendréis que buscar siempre el espíritu y la esencia. Dice, el hombre avanza por diferentes caminos. Todos los caminos convergen en un solo punto, que es la senda hacia la luz, hacia la verdad y la vida. Esto es muy importante porque es lo que está al alcance de nuestras manos, como lo leyó en un párrafo 11, tender la mano a nuestros hermanos, los que veamos que están en un culto diferente, tenemos que respetar, ayudaremos, iluminaremos
en la medida sin lastimar las creencias. Por eso dice, con esto quiero deciros que no tomaréis mi doctrina para juzgar los actos de vuestros hermanos dentro de sus diversas religiones. De cierto os digo que en todos esos senderos existen corazones que en verdad me buscan a través de una vida noble y sembrada de sacrificios. Y yo me voy a un párrafo, el 349, de la 349-41. Aquí yo veo y entiendo lo que el Padre quiere, en un solo párrafo, decirnos lo que debemos de hacer. Miren, nos dice, velad por la unificación y por vuestra paz. Así empieza el párrafo. Y él nos dice, yo he sido la alondra bajo cuyas alas se han cobijado todos los polluelos. Aquí nos quiere decir que él, en esta tercera venida, vino como una alondra de amor para cobijarnos a todos, de todas las religiones, de todas las razas, nos viene a unificar en un solo conocimiento. Por eso dice, yo he cobijado a todos mis polluelos. Así quiero seguir dándose el calor para que no os disgreguéis. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este párrafo? Que tenemos que darnos a la tarea de seguir escuchando esta palabra con esa unción, con ese respeto, con esa concentración, tratando de encontrar en esta propia palabra el camino que nos corresponde seguir. Dice, os he enseñado mucho para que vosotros, como los primeros, sepáis conducir a los que vienen atrás. Entonces aquí nos está diciendo, hagan de cuenta, como hermanos mayores, nos están entregando la responsabilidad de poder conducir a los que vienen. Dice, mirad que entre ellos hay algunos que no se han afirmado y es necesario que les ayudéis. Aquí está la labor que tenemos que hacer, pero una labor sin juzgar y una labor con amor a nuestros hermanos, haciéndoles contemplar la luz y pudiendo corregir lo que en sus errores, en sus ideas, ellos vayan abriéndose a que nosotros depositemos lo poquito que hemos aprendido. Nos dice y nos habla que entre los que hemos oído mucho, fíjense esto, entre los que hemos oído mucho, hay todavía quienes somos frágiles. A ellos repetid mi palabra. Aquí nos está unificando a todos, porque los que hemos oído mucho la palabra, todavía podemos ser frágiles y a ellos tenemos que repetirle la palabra del Padre. Dadles, aquí nos está lo que tenemos que hacer, dadles calor y vida para que no se aparten de la senda y velad con vuestras obras por la paz de este mundo. Aquí nos está hablando de que nosotros, velad y orad, como lo dijo al principio, es con obras, hermanos. Obras, pero no pensemos en las grandes obras, pensemos en las obras de amor, de caridad, de entendimiento, de respeto, porque eso es una obra, respetar el culto de nuestros hermanos. Y creo que esto es una grande lección, porque nosotros siempre estamos juzgando a nuestros hermanos que no pudieron dar el paso en esta misma doctrina. Por eso aquí dice, vuestras obras serán
las que vayan fincando la paz en este mundo. Orad, nos vuelve a repetir, orad, y esa oración iluminará la vida de vuestros hermanos y vuestro espíritu, imitando al Maestro, convertido en alondra de paz, volará sobre el haz de la tierra, llevando